buenas noches con todos, buenas noches estimados colegas. Bueno, el día de hoy vamos a, a iniciar nuestra conferencia número 12, 12ª. Y bueno, en esta oportunidad es un día muy especial. Es un día en que vamos a contar con un invitado de gala, un invitado de honor. El día de hoy nuestra conferencia se trata sobre patología ovárica y consensos para el diagnóstico IOTA. Y la conferencia estará a cargo de un médico conocido ya por todos nosotros, muy destacado en el ámbito de la ultrasonografía y en nuestro país. Se trata del doctor Moisés Guamán. El doctor Moisés Guamán, quiero agradecerle, él con mucho gusto aceptó nuestra invitación y para nosotros es un honor, es un gusto tenerlo en nuestra plataforma. El doctor Moisés Guamán es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es director, fundador del Instituto de Ultrasonografía ILSAR, es por todos nosotros conocido por ser pues docente, capacitador, pionero de la ultrasonografía en nuestro país, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser un honor tener que escucharlo el día de hoy y disfrutar de su conferencia. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo todo lo que podamos, ¿no? Doctor Guamán, buenas noches. Reitero y repito, muy agradecidos de que esté usted con nosotros. Es un honor que nos acompañe. Y bueno, dejamos el auditorio con usted. Buenas noches, doctor. Gracias, Juan Carlos. Más bien es un honor para mí estar con ustedes esta noche. Juan Carlos, perdón, ¿me permiten previamente unas pequeñas palabras para el doctor Moisés Guamán? Sí, un ratito. Doctor Guamán, disculpe usted. Nosotros como organizadores del curso en el Hospital María Auxiliadora, nos encantaría que la doctora Ana María Cajas, que es nuestra jefa de departamento, tenga bien dirigirle algunas palabritas a nombre de todos nuestros servicios, nuestro departamento, que como le reitero, estamos muy agradecidos con su presencia. Doctora, le escuchamos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor Moisés Guamán. Buenas noches a todos los participantes a este primer curso teórico-práctico sobre ecografía básica a lo avanzado de ginecobstetricia. Quiero sumarme a los agradecimientos del doctor Juan Carlos Delgado, jefe de servicio y organizador de este curso. Doctor, le quiero en representación de la jefatura del departamento, agradecerle porque realmente con su presentación va a dar un realce a este curso, que ya tenemos más de una semana de presentaciones, realmente que me ha satisfecho como jefe de departamento y que deseamos que sea de mucho aprovechamiento para los que están presentes. Mis saludos, doctor, y nuevamente gracias y adelante. Gracias a usted, doctora Cajas. Una razón por la que acepté gustoso la invitación era para saludarla personalmente. ¿Quién iba a pensar que iba a haber coronavirus? Así es, doctor. ¿Quién iba a pensar? Claro, bueno, ahí estamos para Gracias. empezar. ¿Puede empezar? Sí, doctor. Ok. Sí, un ratito, voy a compartir pantalla primero. Que se me fue la presentación un ratito. Hay que salir porque
Se me fue la presentación. Ya, ahora ven la presentación. No la tenemos, doctor. No. A ver. No. Ahí estamos viendo, doctor. Estamos viendo su pantalla, doctor. Solamente hay que desactive por favor su micrófono. Se fue. Ahora sí. No, se salió la pantalla, doctor. No, ahorita entro. Ya tenemos su audio, pero la pantalla... Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. No la vemos. Pasa. Ya. Acá entramos. ¿Ahí la están viendo o no? No.
Ya. Ahorita sí entramos. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto, correcto. Creo que no voy a ponerla en pantalla completa porque creo que ahí viene el problema. Pero ahí ven bien las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Ya, correcto. Bien, entonces, aquí le voy a presentar el aporte del ultrasonido en todo lo que es masa anexial, ¿correcto? Masa anexial. El objetivo de la presentación, en primer lugar, es mostrarles cómo con un examen ecográfico que integra la tecnología que tenemos a la mano, el 2D, el Doppler y la ecografía volumétrica, podemos realmente llegar al objetivo principal, que es determinar si esa masa corresponde a ovario o no, y si corresponde al ovario, tiene o no posibilidad o riesgo de ser maligna, que es lo más importante, ¿no? Hay que recordar que el cáncer de ovario es el quinto cáncer de los que produce muerte en nuestro país. Fíjate, esta estadística hasta 2008 muestra que el cáncer de ovario sigue siendo, si bien no tan frecuente como el de mama y como el de cuello uterino, sigue siendo un cáncer de mucha importancia clínica porque produce muchas muertes. Y como dice este informe de este año, donde se producen alrededor de 7,000 nuevos casos de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, siendo la muerte por estos cánceres de alrededor de 2,000 mujeres al año en nuestro país. Y que la razón principal que se arguye, que es lo mismo que en el cáncer de ovario, es que estos pacientes llegan tardíamente a los hospitales, con estados avanzados que ya no se puede hacer mayor cosa, ¿no? Entonces, frente a una masa pélvica, no necesariamente es de origen ovárico, ¿no? Y tenemos que ver qué características tiene esa masa. Pero primero tenemos que determinar qué paciente se trata, qué edad tiene, qué características epidemiológicas tiene, qué datos clínicos nos trae, de repente algunos exámenes de laboratorio, etcétera. Y al estudio ecográfico, orientarnos a saber si la masa tiene o no tiene un origen ginecológico. Porque no necesariamente en la pelvis, acuérdense que hay órganos que no son ginecológicos y que de ahí puede originarse la masa. Si es una masa anexial, es de causa inflamatoria, puede ser infecciosa, puede ser funcional o puede ser neoplásica. Y si es neoplásica, esa masa puede ser benigna o maligna, ¿verdad? Y si se ubica en el ovario, entonces, ¿qué criterios de malignidad tiene? Y ahí entran los criterios de IOTA, que luego vamos a referirnos y que es importantísimo conocerlo para que todos quienes hacemos ultrasonografía vemos un tumor ovárico, podemos clasificarlo, que es muy sencillo clasificarlo dentro de los 6 tipos que nos muestra el grupo IOTA. Sugerir, de acuerdo a los hallazgos, pruebas adicionales, que puede ser, por ejemplo, resonancia magnética o puede ser marcadores como sea 125, o sea, marcadores bioquímicos, dependiendo de cada caso, ¿no es cierto? Y también hacer el seguimiento. El consejo que siempre conversamos es que cuando ustedes vean casos interesantes, importantes, en cualquier área del ultrasonido, síganos, porque es lo que nos va a enseñar al final y además nos va a permitir ya también tener material para hacer alguna publicación. Todas las masas pélvicas no son neoplásicas, no son de ovario y no son neoplásicas. Si es de ovario, hay que acordarse que tampoco todas son malignas, el menor porcentaje son así. Puede ser un absceso tubovárico, por ejemplo, una masa anexial o bilateral, como en esta foto que le muestro, esta foto 2D y la foto volumétrica, donde se ve lo que corresponde a un absceso tubovárico. La clínica, ¿no es cierto?, va a orientar. Recuerden que el examen ecográfico es un examen clínico, que lo estamos realizando en base al tipo de paciente que estamos viendo. Otra masa que les muestro acá, una paciente con tuberculosis pélvica, no hay que olvidarse que estamos en Perú. En Perú la tuberculosis sigue siendo un problema bastante serio. Pacientes que muchas veces no tienen mayor sintomatología, vienen con una masa pélvica y resulta ser, como en este caso,
una tuberculosis. Este caso fue muy interesante. Correspondió a un caso de un estudio que hicimos con el hospital, con los colegas del Hospital Loaiza, donde ellos hacían el diagnóstico clínico, ecográfico, nosotros complementábamos la ecografía, venía la cirugía y teníamos diagnóstico ecográfico, clínico del cirujano y el diagnóstico anatomopatológico, y 2 casos de tuberculosis pélvica. Los 2 fueron informados incluso por el cirujano como posible neoplasia maligna y resultaron siendo informados por el patólogo como tuberculosis pélvica. No olvidarse entonces de esta patología. Y otra vez es masas anexiales que corresponden a severos hidrosálpicos, por ejemplo, donde el Doppler, como ven ustedes acá, el Doppler no puede diferenciar si esa masa que vemos ahí es anecoica, que no tiene flujo, que tiene forma alargada y que correspondía topográficamente a un hidrosálpix, ¿no es cierto? Entonces, varices pélvicas también, varices, dilataciones muy aumentadas, imágenes anecoicas que vemos generalmente en ambos lados, y que colocándole el Doppler ya llegamos al diagnóstico de esta patología benigna. Un embarazo ectópico igualmente puede ser también una masa anexial de origen ginecológico, pero que no corresponde a un tumor de ovario. Casos más raros como este que hemos visto hace algún tiempo, viene por una masa pélvica y que correspondió a un riñón pélvico, un riñón izquierdo pélvico. Ahí vean ustedes el corte longitudinal de este riñón, el corte transversal del riñón, que correspondió, pues como le digo, correspondió a un riñón ectópico. Este casito les pongo, que es raro. Miren esta masa hipoecoica junto a un vaso pélvico, que correspondió a un linfoma. Pero bueno, nosotros le hicimos el diagnóstico de linfoma por una paciente ya con diagnóstico de linfoma, en tratamiento de linfoma, ¿no es cierto? El linfoma tenía tumores abdominales, por eso sabíamos que se trata de un linfoma, pero son casos muy, muy raros que nos llegan al ultrasonido. Y también muy raro el carcinoma de la trompa. Vean esa imagen que tenía que sacarla de un libro, yo nunca he visto un cáncer de trompa, una imagen alargada con estas observaciones y estos tabiques que dan la característica de que el sitio topográfico de la trompa. Entonces vean, hasta ahorita una serie de masas que no necesariamente son ginecológicas y otras que son ginecológicas pero no necesariamente corresponden al ovario. Si la masa está dentro del ovario, entonces tenemos que diferenciar si esa masa es de origen funcional o es neoplásica. Y les pongo esta foto de un cáncer avanzado de ovario, ya con compromiso del útero, etcétera, que la ecografía nos permite entonces diferenciar si esa masa ovárica, generalmente quística, corresponde a un quiste funcional o es un quiste neoplástico, benigno o maligno. ¿Por qué razón? Porque esto nos evita ser iatrogenia. ¿Cuántas mujeres jóvenes se operan de quistes de ovario cuando son pues realmente masas funcionales, ¿no? Y tantas veces hemos visto casos donde hasta extirpan totalmente el ovario en una chica adolescente. Y el otro punto que es, creo, lo que nos reúne fundamentalmente ahora es determinar los riesgos de los marcadores de malignidad que tiene este tumor. Los marcadores de malignidad, y también nos sirve la ecografía para hacer punciones como diagnóstico, como en algunos casos como terapéutica. ¿Por qué es que es tan importante diferenciar un quiste funcional de un orgánico? Pues estos quistes funcionales tienen resolución espontánea, a diferencia de los otros quistes que generalmente requieren un tratamiento quirúrgico. Entonces, el riesgo de malignidad de este tumor es importantísimo sospecharlo, ¿no es cierto? Porque como les adelanté, necesita a lo mejor resonancia magnética, sea 125, referirla a un centro oncológico, recordar que la primera intervención de ese cáncer de ovario es fundamental para el pronóstico de esa paciente. Mejora el pronóstico de vida, reduce costos porque no está deambulando el paciente, es probable que reduzca también muchísimo los meses antes de la cirugía y además nos sirve para retroalimentar nuestras guías que debe ser el referente que nos debe guiar a nosotros
en el manejo de nuestros pacientes. Le pongo ahí la foto del Hospital Revalea, donde trabajé por muchos años, porque es uno de los hospitales que tiene centro oncológico dentro de la Seguridad Social. Entonces, han habido en todos estos años una serie de puntuaciones, de formas como determinar el riesgo de malignidad de ese tumor de ovario. Y acá le presento resumido varios scores, el de Sisson, muy conocido, el de Lerner, por ejemplo, el multicéntrico, donde utilizaban una serie de parámetros para evaluar puntajes, para evaluar el grado de posible malignidad, y observen el valor predictivo de estos marcados, de estas pruebas, ¿no? Sensibilidad 87, 93, 74, una alta sensibilidad que muestran todas estas pruebas. Pero si nos vamos, miren, al valor predictivo positivo, 41, 33, un valor predictivo positivo bastante bajo. ¿Qué significa, por ejemplo, 41? Que de 100 casos que la ecografía, la puntuación, aplicada a esta puntuación, le decía que era de origen maligno, solamente en 41 casos se comprobaba que era un cáncer. Entonces, la cantidad de falsos positivos es altísima. ¿Y eso qué significa? Significa fundamentalmente angustia para el paciente, porque ustedes habrán estado frente a una mujer que le dicen que probablemente el tumor es un cáncer, ¿no es cierto? Toda la angustia en ella, en su familia, ¿qué significa esto? Y los costos adicionales sobre un sistema de salud tan complejo, antes de la pandemia, ¿no? Donde una paciente puesta en el seguro necesita 6 meses para que la vea, es realmente un viacrucis, y más si le aumentamos la angustia innecesariamente, entonces quiere decir que la prueba no nos está sirviendo como debería ser, ¿no es cierto? Entonces, todos estos puntajes que se tenían eran importantes, pero que quedaban muy lejos de ser muy efectivos. Es por eso que el año 2000 aparece en el Ultrasound, la revista Blanca, cuyo primer director y fundador fue el doctor, ¿cómo se llama? El doctor, ahorita recuerdo que lo hemos traído a nuestro país un par de veces, Stuart Campbell, primer fundador de ISUOG, fundador de la revista y un gran profesional, 2 veces en nuestro país. La última conferencia la dio con nosotros acá en Lima, un maestro de primera. Entonces, en esta revista, un grupo de la ISUOG, el grupo llamado IOTA, que era un grupo internacional de análisis de los tumores de ovario, plantean una serie de datos para estandarizar, porque como ven, pruebas por acá, puntaje por allá, para estandarizar criterios en relación al tumor de ovario. Y criterios en relación a términos, a definiciones, a medidas, a criterios del Doppler, etc. Que aparecen así en estos criterios de IOTA. Por ejemplo, cuando vemos una imagen quística, evaluamos la pared interna de este quiste y tenemos que informarlas, importantísimo, informémoslo siempre así. ¿La pared es lisa o es irregular como esta, por ejemplo? Lisa o irregular, muy simple, muy sencillo, como es la pared en un quiste, la pared interna. Si ese quiste es anecoico totalmente, ¿no es cierto?, o tiene ecos en su interior, ecos difusos, ecofinos, etcétera, o tiene estas imágenes que a ustedes alguna vez habrán visto, que es fibrina, esos son coágulos que están dentro, que son imágenes ecogénicas, ¿no es cierto?, que son de fibrina y que muchas veces, como esta, por ejemplo, podría hacernos pensar que se trata de una vegetación interna, ¿no? Y pensar que se trata de un tumor maligno, por supuesto que sí. Entonces lo único que nos quedaría ahí ponerle el Doppler a esa imagen y ver que no hay flujo porque es un coágulo. Incluso presionar con el transductor un poco, hacer cambiar un poco de posición a la paciente, y muchas veces ese coágulo cambia de posición y estamos descartando una posibilidad, sobre todo cuando no hay Doppler, ¿no? Descartando la posibilidad de que se trate de una vegetación. O hemorrágicas como esta, o patrones mixtos como estos, ¿ve? Acá hay un nivel incluso donde puede haber una sangre más densa acá, ¿no es cierto?, que por gravedad va cayendo la parte más densa, y estas imágenes que son imágenes
imágenes mixtas o de abscesos, etc. Entonces, el patrón de las imágenes intraquísticas lo definimos como anecoico, con estos difusos, ecos posiblemente hemorrágicos o de patrón mixto, que es muy simple, muy simple estas clasificaciones, ¿no? Y siguen mostrándonos imágenes como presentar un quiste unilocular, como este, si tiene esta forma, que puede ser un hidrosalpix, quistes uniloculares, quistes multiloculares, o sea, 2 o más cavidades, ya tenemos que informarlo con un quiste multilocular. O un quiste multilocular puede ser completamente líquido o tener algún componente sólido, ¿no es cierto? Pero siempre en un quiste, para hablar de quiste, el 80% o más tiene que ser líquido y el resto puede ser sólido, ¿no es cierto? Acá vemos un quiste unilocular con componente sólido, un multilocular con componente sólido y acá un quiste sólido. Y este quiste sólido puede tener también componentes quísticos, anecoicos, y llamamos un componente sólido, un tumor sólido con componente quístico. Entonces, de ahí, mira, es muy sencillo las clasificaciones que nos ofrece IOTA, como la vamos a ver. Y lo otro es que si ustedes ven una vegetación, ¿no es cierto? La forma de medirla es de la pared hasta el extremo o con esta forma, solamente la parte que entra, la parte líquida de un quiste unilocular, por ejemplo. Es la forma como ustedes deben medir la longitud de las vegetaciones. ¿Por qué? Porque igual que en los criterios que son fundamentales, en criterios de malignidad, como por ejemplo, tenemos una pared más gruesa de 3 milímetros o una vegetación mayor de 3 milímetros, son marcadores de riesgo, ¿no es cierto? Para eso sirven estos parámetros que debemos manejarlo todos. Y si ustedes observan líquido en el Douglas, mídanlo en esta forma, como si medimos, recuerden que en obstetricia medimos el pozo, ya olvídense del lila, medimos el pozo más grande es el pozo vertical. ¿Por qué sirve cuando hay líquido en la cavidad pélvica? ¿Por qué nos sirve esto? Porque nos sirve como para compararlo en un control, si aumentó o se disminuyó ese líquido referenciado en el Douglas. ¿Ok? Entonces, sí, cosas muy sencillas, muy simples que nos permiten avanzar. Y cuando hay Doppler, en el Doppler, recuerden ustedes, o evalúen el Doppler de toda la masa, vean los vasos periféricos, vean los vasos centrales, que son los más importantes. Un tumor, cuanto más vasos centrales tiene, y si estos son de baja resistencia, son factores de mucho peso para malignidad. Entonces, a pesar de que IOTA nos aconseja que el Doppler solamente lo clasifiquemos como ausencia de flujo, como escaso flujo, como moderado flujo y como flujo muy intenso, sin embargo, no dejen ustedes de medirlo, utilizar el IP, ver lo que llamamos el mapa vascular, informarlo con un mapa vascular abundante en la parte central, fundamentalmente, ¿no es cierto?, que son marcadores muy importantes de riesgo. ¿Por qué IOTA hasta ahora solamente nos habla de esto? Porque ellos se basan en evidencias, tienen que tener más casuística y en el futuro los mismos casos que tienen estudiados hasta ahora en su base de datos les darán ya su valor a estos índices, ¿no es cierto?, para el futuro y nos saldrán los puntos de corte. Por ejemplo, hasta ahora tenemos como punto de corte que si trabajamos con un IP por debajo de 1 es un IP de baja resistencia, o si trabajamos con un IR por debajo de 0.5 es un parámetro de baja resistencia, un flujo de baja resistencia. No es porque IOTA no nos pide eso, tienen que hacerlo. Recuerden ustedes otro mensaje. Lo que nos viene en la información que es basada en evidencia no es la verdad absoluta. De nuestra observación, de nuestros aportes, pueden seguir nuevas verdades e ir avanzando, porque lo que nos interesa es tener pruebas que nos identifiquen mejor el grupo de pacientes que deben ser especialmente manejadas, que son las pacientes con cáncer. Esta es la clasificación de IOTA: un quiste unilocular, multilocular, unilocular sólido, multilocular sólido, sólido y no clasificable. Miren, ¿eh? Sencillo, fácil.
todos debemos utilizar esta clasificación, y en no clasificable el problema es que entran a veces hasta un cuarto de casos, 25% de pacientes que no pueden ser clasificados de acuerdo a esto. Ese es uno de los problemas de esta clasificación. Y luego el 2008, ya evaluado, fíjate, varios años ya de este grupo de Timmerman, Testa. Acuérdense que Timmerman lo tuvimos acá con el doctor Burnet, la doctora Valentín, la doctora Testa, que son gente muy referente, que se dedican solamente a hacer el ultrasonido ginecológico en Europa. Ellos, el 2008, ya de acuerdo a la experiencia que tuvieron multicéntrica, refieren 5 reglas de benignidad. Mira, que sea quiste molecular, ¿no es cierto? Que el... No se vale, claro que se vale. Doctor Moisés. Ahora sí, ahora sí. Sí, doctor, ahí estamos. Ok. Ok. No, era para despertar a los que estaban durmiendo. ya había, creo, 30% durmiendo. Ya, bueno, entonces, mire, 5 marcadores de benignidad, ¿no? Cuanto más marcadores haya, lógicamente, que más probable que sea benigno, ¿no? Que sea unilocular, que tenga componente sólido chiquito, menos de 7 milímetros, que haya sombras acústicas que se relacionan generalmente a calcificaciones, el tumor dermoide es un ejemplo, tumor de menos de 10 centímetros, mira, multilocular, y que no tenga flujo, Esos son los marcadores que nos dicen que el tumor es lo más probable que sea benigno. Y maligno, cuando el tumor es sólido, irregular, cuando hay ascitis, cuando hay más de 4 estructuras papilares, cuando tiene el tumor sólido más de 10 centímetros, ¿no es cierto? Irregular multilocular de mayor de 10 centímetros, y cuando el Doppler es de alta visualización. O sea, un Doppler muy intenso, muchos vasos, sobre todo en la parte central. 5 parámetros. Si podemos conjugar esos parámetros de benignidad y malignidad, ¿no es cierto?, y acercarnos a identificar ese tumor de acuerdo a estos criterios, que al final son los mismos, como vamos a ver, que hemos venido examinando de hace muchos años atrás. Y les traigo este dato porque a nosotros nos sirvió muchísimo antes que tengamos el Doppler, incluso, para identificar los tumores que podrían ser manejables. No simplemente decir a la señora, no se preocupe, venga en 3 meses para mirarlo, porque pensamos que es un funcional, sino que podría ser un tumor orgánico. Tumor de más de 6 centímetros con ecos internos. Se relacionan a cistoadenomas, quistes hemorrágicos, endometriomas, teratomas, ectópicos, abscesos y dorsales. Por ejemplo, esta imagen, yo sé que ustedes la vieron ya, ustedes son unos expertos, la vieron, fíjate que le estamos poniendo Doppler aquí, no tiene nada de Doppler en su interior, ¿no es cierto? Es muy sencillo darse cuenta que este patrón de vidrio esmerilado, patrón denso, y acá hay unas imágenes ecogénicas en esta forma, como hemos visto en las imágenes esta de IOTA. ¿Qué significa que es sangre? Pues es sangre, hay sangre adentro, con algunos coágulos, con fibrina adentro, que corresponde a un quiste hemorrágico. Muy simple, no tiene flujo, etc. Simplemente es un tumor que no tiene ninguna característica de malignidad. Entonces, esa clasificación nos servía mucho. Un quiste simple y un quiste complejo, que ya significaba más estudios, etc. El tumor sólido es el que tenerle miedo al tumor sólido. Adenocarcinoma, puede ser un teratoma también, ¿no es cierto? Un adenoblastoma, un fibroma ovario, que es raro. Disgerminoma, no se olviden de los disgerminomas, una mujer joven, 22, 24 años para abajo, tumor sólido, a veces bilateral, con bastante flujo. Ese tiene una altísima posibilidad de ser un disgerminoma. ¿Y por qué no se les debe ir ese caso?
porque esa mujer, si se va, puede venirle en el futuro, porque ese es un tumor que tiene comportamiento maligno, puede venir en el futuro con la necesidad de hacer una terapia, ¿no es cierto?, muy extensa. Esa mujer se queda sin útero, sin ovarios y sin posibilidad de tener hijos. Entonces, digerminoma, recuérdenlo, como tumor sólido de mujeres. Yo recuerdo muchísimo el caso de una chica de 20 años que nos llegó en un curso, estábamos haciendo un curso, de un colega para verla, y cuando conversamos con ella, el antecedente era que un año atrás había sido operada en un hospital general de un tumor que se le había torcido, un abdomen agudo, llegó a un hospital general, la operan de emergencia por un tumor de ovario, le sacan el tumor con todo ovario y se va a su casa. La chica, como a los 6 meses, regresa al hospital porque alguien le dijo, le preguntó, bueno, ¿y tu tumor qué cosa fue, no? Regresa al hospital, saca su historia, no estaba el resultado de patología, un vía crucis para conseguir la patología, hasta que al final le lleva la patología a su médico, al ginecólogo, y era un digerminoma. Entonces le dice, hazte otra ecografía, y ahí es que nos llega con otro tumor en el ovario que le quedaba, era un digerminoma, que por ahí se lo voy a enseñar, que le pusimos digerminoma por el antecedente que tenía esta chica. Al final, imagínense, con una evolución, porque como fue una cirugía de emergencia, no exploraron el otro ovario, porque estos tumores son con bastante frecuencia bilaterales. Es un mensaje que nos quedan de los errores, ¿no? El mapa vascular, le dije, fundamentalmente vean la parte tumoral misma, la parte central del tumor. Recuerden que los neovasos no tienen la capa muscular, por lo tanto van a tener menor resistencia y una alta velocidad del flujo. Por eso son parámetros que nos sirven con el Doppler. El mapa vascular, la velocidad del flujo y los índices de resistencia, como hemos estado explicando. El índice, todos estos marcadores que conversamos, uno solo, no es para diagnóstico, no es para asustar a los pacientes. Yo recuerdo mucho el 2004, en un congreso en Montreal, un colega presentaba, era para el premio Nobel, presentaba 99% de diagnóstico con Doppler del cáncer de ovario, 99% de valor predictivo positivo, cáncer de ovario, con un Doppler, con un IR por debajo de 0.44. Entonces salimos de ese congreso, nosotros no teníamos Doppler en esa época, el año 94, perdón, me estoy equivocando, en Montreal, el año 94. Y bueno, no teníamos Doppler, pero luego salieron un par de años los estudios de que era mentira eso, porque este colega había hecho su trabajo, publicado su experiencia con 4 casos. Entonces, él mismo, año posterior, muestra que no era verdad porque se había basado en un solo parámetro, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Cuanto más parámetros de malignidad tengamos, más probable que sea un cáncer. Acuérdense que hay neovascularización fisiológica, ¿no es cierto?, en un folículo que está creciendo. En este caso, miren este caso, 5 centímetros de tumor grande, con un flujo inmenso en la pared de la masa, con sangre adentro, ¿ven? Porque esta es sangre, esta es fibrina. Historia de la paciente, ¿no? Porque, insisto, el examen ecográfico es un examen clínico. ¿Le duele? ¿No le duele? ¿Qué edad tiene? Siempre pidan ustedes exámenes. Siempre díganle al paciente, tráigame todos los exámenes que tenga. Una chica joven, dolor intenso en la mitad del ciclo, en un lado, en la mitad del ciclo. En la ecografía le encontramos eso. Flujo intenso, eso es un folículo. Eso no puede ser otra cosa. Sangró adentro ese folículo, ¿no es cierto? Entonces estamos frente a lo que llamamos el folículo luteinizado no roto. Un folículo con un ciclo bifásico que por razones generalmente de adherencias por fuera del ovario, crece el folículo, no se rompe porque no puede romper pues las adherencias y sangra hacia adentro y le produce un dolor intenso. Estas pacientes, tan importante, tanta ayuda de la ecografía, decimos, usted tranquila, tome sus analgésicos, no necesita cirugía, control en 3 meses, para que vean la importancia de esto, ¿no?
La doctora Pascual, que es conocida también por muchos de nosotros, porque la hemos tenido en nuestro país también, maneja en Dexeus, maneja el servicio de ecografía ginecológica, más de 20 colegas haciendo todo el día solo ecografía ginecológica, publican mucho. El año 98, con el Doppler, mostraba hasta una sensibilidad de 96% para identificar los tumores dermoides, porque no tienen flujo los tumores dermoides generalmente. No tienen flujo, ustedes ven componente, el componente que tiene estas masas, pelos, grasa, no hay flujo adentro, o muy poco flujo periférico, de alta resistencia. Entonces nos daba una evidencia de una sensibilidad bastante alta, con un valor predictivo positivo también del 98%. Vean ustedes estos casos que les muestro, por estas líneas que ustedes ven paralelas, que son pelos, no tiene muy poco flujo periférico, casi nada, ¿no es cierto? Nada de flujo adentro, igual que esto un vidrio esmerilado, ¿no es cierto? Correspondiente a un endometrioma, a un tumor dermoide. ¿Okay? Entonces, mensaje que la observación del 2D, que es lo fundamental, lo básico, si tenemos 3D van a ver que nos ayuda mucho también, pero el 2D y el Doppler son las herramientas fundamentales para esto. La misma doctora Pascual en ese trabajo muestra una sensibilidad de 79%, valor predictivo positivo también de 79% para los tumores malignos. 79, uno dirá, bueno, 80%, es un valor predictivo muy bueno, sí, pero en nuestro país, esas pacientes, ese 20% de pacientes que no se identificó el riesgo, se van y regresan 2 años, 4 años, regresan con un cáncer avanzado y van a sumar la lista de los casos que sabemos, ¿no es cierto?, que llegan tardíamente, no solamente a los hospitales generales, a neoplásicos, tardíamente, y es por eso que hasta ahora el pronóstico de esta paciente con cáncer de ovario no ha mejorado. No ha mejorado ni acá, ni en otros países, incluso países desarrollados, con estudios que ahora hay genéticos. Ustedes saben, el cáncer cada vez se descubren más factores genéticos, más cáncer asociado a alteraciones genéticas con tratamientos, incluso a nivel molecular genético. Sin embargo, realmente el tiempo de sobrevida no ha mejorado realmente, y ha mejorado en Estados Unidos, con una conferencia que hace poco nos presentó un oncólogo americano, donde ha mejorado sí la calidad de vida, pero no el tiempo de sobrevida. Ecografía 2D, esta masita acá, ¿ve? Bien redondita, que tiene un flujo periférico de moderada resistencia, 0,6, 5, flujo, este es el 3D con Doppler, muy vascularizado, ¿no? Y bueno, pues al final, ¿quién no va a decir que si es benigno o maligno va a ser el patólogo? Entonces se trató de un estrumo ovárico, una colega ginecóloga que felizmente que salió ese resultado, ¿no? El 3D, le digo, el examen volumétrico, si tienen, entrénense, háganlo, porque ayuda mucho. Y yo no tendría que hablarle mucho de eso, sino enseñarles solamente, este es uno de nuestros casos, donde vean ustedes los tabiques, las vegetaciones, cómo se observa, como si estuviéramos cortando realmente, y hiciéramos una observación macroscópica del tumor. Así se ven los cánceres de ovario, así se ven. Y el Doppler con el volumétrico se ve el grado de vascularización, tendríamos oportunidad de rotarlo, de entrar, salir del tumor, tanta herramienta que nos puede mejorar, ver el contorno del tumor mucho mejor que con el 2D, las paredes, ¿no es cierto?, las vegetaciones. El Vocal, este Vocal es un programa que volumétrico, inicialmente se creó para medir volumen, pero que luego se ha agregado una serie de herramientas más que nos permite determinar la relación entre lo que es vaso y lo que no es vaso. Por lo tanto, cuánta vascularización tiene ese tumor. Les muestro casos con volumen, como se puede observar mejor los tabiques, ¿no es cierto? Este es el Vocal y
el histograma de volumen, que es adicional al vocal, donde se muestra acá la relación entre lo que es rojo, lo que es sangre y lo que es gris. Y cuanto esas relaciones, ¿no es cierto?, cuanto más sean a favor del rojo, será que el tumor es más vascularizado. Son herramientas que le digo que no están en uso común porque son adicionales, aumentan costo de equipos, deben utilizar en centros oncológicos, pero que nosotros lo tenemos porque necesitamos que todos se informen que existe esta tecnología y cuánto nos podría servir, ¿no? Este es el vocal, el histograma, ¿no? Esta diapositiva es bien interesante, bien interesante. 2003, mira, el profesor Alcázar, que estuvo con nosotros en el último congreso de la Sociedad de Ultrasonido, muestra un estudio multicéntrico bien importante, porque tiene 565 casos benignos y 141 cánceres, es un trabajo muy importante, donde muestra los parámetros que tienen diferencia estadística importantísima, profunda, la edad de la paciente, 42 contra 10 años de diferencia, ¿no es cierto? El volumen, 51, 140, la edad de la paciente, el volumen, si son bilaterales, el grosor de la pared del tumor, el grosor de la vegetación, el componente sólido, ¿no es cierto? En el Doppler, el índice de resistencia, el pico de flujo sistólico. Entonces, ya estamos, mira, de hace 20 años con evidencias clarísimas de cuáles son los parámetros que tienen diferenciación estadísticamente significativa para orientarse a un tumor posiblemente maligno. Entonces, cuanto más de estos parámetros tengamos, más posibilidad de que sea un tumor. Entonces, en ese estudio, crearon un score donde por encima de 6, papilas gruesas, áreas sólidas, flujo, la velocimetría del flujo, ¿no es cierto?, tenían, vean ustedes, una sensibilidad de 91%, sensibilidad de 91% para falsos positivos de 7.6%, como que centraban más el tema de los casos de malignidad. 91% de sensibilidad. ¿Qué significa? Que de 100 cánceres, en 91 lo pesquisaron con este score, en 91. 9 se les escapó, fueron los falsos negativos, ¿no? Negativos, pero se va centrando más el tema. El año 2008 publicamos en la revista de gineco-obstetricia en nuestro país un trabajo de este tema para ver asuntos de malignidad, para ver, este es uno de los casos, una gran vascularización de este tumor, mira, una gran vascularización, y nos dio un estudio que hicimos con los colegas del hospital 2 de Mayo, donde estaba la doctora León Gamarra, conocida por nosotros, el doctor Huerta Centeno, el doctor Carrillo, patólogo, ¿no es cierto? Y pudimos, en ese grupo, determinar una sensibilidad de 92%, valor predictivo de 90% prácticamente, mucho mejor que las otras publicaciones, con un likelihood ratio, mira, un likelihood ratio positivo de 22, o sea, se había identificado muy bien ese grupo, porque, como le digo, primero era el diagnóstico clínico, ecográfico en el hospital, le hacíamos la ecografía nosotros, diagnóstico del cirujano, y finalmente el diagnóstico del patólogo, población muy seleccionada, ¿no? Luego, ya una cosa más grande, el año 2008, este mismo grupo de Timmerman, con esos criterios de benignidad y malignidad, estudian cantidad de pacientes, fíjate, más de 1000 pacientes, de los cuales 330 casos fueron malignos. Ya es una casuística muy grande, porque son estudios de muchos países de Europa, ¿no? ¿Qué nos muestran al final en este estudio? Observen, sensibilidad 95%. Valor predictivo positivo no lo publican. Likelihood ratio positivo de 10. ¿Qué significa eso? La probabilidad, el likelihood ratio, la verosimilitud, ¿qué significa? 10. Significa que esos criterios de malignidad
el observar esos criterios de malignidad es 10 veces más probable en tumores malignos comparado con los tumores benignos. Por lo tanto, esos criterios son criterios que tienen un alto valor. En general, sabemos que un likelihood ratio por encima de 10 es de muy buena aplicación clínica, porque tenemos que manejar todos estos datos, porque a veces nos presentan sensibilidades muy altas, pero después valores predictivos positivos muy bajos, o le doy el ejemplo, una translucencia nucal aumentada, ¿no? Sensibilidad pone 80%, pero valor predictivo positivo 5%. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué pasa? Ese es el problema, pues la prevalencia de la patología, ¿no? Entonces, acá tenemos pruebas que cada vez se acercan más a ser muy, muy eficaces, muy seguras en la selección de estos pacientes que van a pasar a otros estudios, ¿no es cierto? Y como ellos están juntando esta base de datos, el año 2010 salió un análisis de esos datos que tenían hasta ese momento de casos de cáncer, de metastásico, cáncer primario, ¿no es cierto? Y lo que hacen es que esos casos, ya evaluados por diferentes colegas, fueron evaluados por otra persona, ¿no es cierto?, que veía solamente las imágenes, etcétera, un experto, digamos, ¿no? Veía las imágenes y encontraron que los valores predictivos del grupo que habían visto los casos en general, porque uno de los objetivos de este IOTA es de que todo lo que hacemos ultrasonido, lo utilicemos y identifiquemos los grupos de riesgo. Ese es el objetivo, con gente que no tenga tanta experiencia, porque si no, pues mándale todos los casos pues, a un experto. ¿Y quién es experto, no? ¿Quién podría decir yo soy experto? No creo que nadie, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de IOTA. Y vieron que no hay diferencia mayor entre los resultados predictivos del grupo de segunda opinión con el grupo que había visto los pacientes, ¿no? Luego han salido otras publicaciones ya utilizando la ecografía volumétrica con el Doppler, etcétera, que son trabajos muy pequeños, resultados muy diversos, pero les informo. Igual que esto también que como los radiólogos tienen el GRADS, ¿no es cierto?, para mama, etcétera, también publican su GRAD para el tumor de ovario y lo clasifican en 5 grupos, pero basándose en los criterios de IOTA de acuerdo a que tengan, que no tenga ningún marcador de riesgo, a que tenga 1, 2 o a que tenga más de 2, que sería en el último grupo. Y de acuerdo a eso, pues se encuentran que los grupos se pueden clasificar muy bien y en eso que tienen 4 o 5, miren la mayor cantidad de casos de malignidad, ¿no? De malignidad. Entonces son diferentes formas de ver, pero ya utilizando el criterio de IOTA. Estos fueron los resultados de esto. Entonces, como ir dándole ya vuelta al tema, remarcando lo más importante, podríamos referir que 2 o más marcadores de riesgo sospechan, no la dejen ir a esa paciente. Presencia de vegetaciones intratumorales de más de 3 milímetros, tumor de más de 10 centímetros, tabiques de más de 3 milímetros, presencia de masa sólida dentro del tumor o todo el tumor es sólido, abundante vascularización Doppler, color con patrón de distribución central, presencia de líquido ascítico, superficie irregular del tumor, si tienen 3D, entrénense en usar el 3D, flujos de baja resistencia, IR por debajo de 0,5 y P por debajo de 1, y como le digo, están con la paciente, qué edad tiene, qué marcadores bioquímicos a lo mejor les trae, tiene antecedentes genéticos esta señora, relaciones, acuérdense, mama, tumor digestivo, de colon, otros tumores que pueden tener relación con el cáncer de ovario, ¿no? O cáncer relacionado, factores genéticos, la hermana tuvo cáncer, son factores genéticos. Actualmente, más o menos alrededor del 20 a 25% de los tumores de ovario ya tienen un factor genético de por medio, ¿no es cierto? Un factor genético demostrado. Le presento casos, miren. Este es un cangrejo, cangrejo, que es un cáncer, ¿ve? Componente sólido, tabique gruesos, una parte líquida, este componente tabique midaloma de 3 milímetros,
con bastante flujo, de baja resistencia, ¿no es cierto? Marcadores de riesgo. Marcadores de riesgo. Un tabique de 3.6 milímetros, ¿eh? En este tabique le hacemos el Doppler. Recuerden esta imagen, Este fue del tumor dermoide que le comentaba, esta chica de 20 años. Mira, esta onda de velocidad de flujo es una mezcla entre vena y arteria. Ese es un shunt arteriovenoso. Un shunt que lo podemos demostrar si tenemos 3D Doppler, 3D con Doppler. Lo podemos demostrar. Este es un shunt que no necesita el 3D. Este es un shunt porque es una mezcla. ¿Cuánto te da de R? 0,2 por ahí, 0,2, 0,3. Es un shunt y este es un marcador de riesgo. Vean esos casos. Empecemos a captar esos casos y podemos darle valor, irle dando valor a cada uno de los marcadores, porque unos tienen más peso que otros definitivamente. Este es el dermoide, ¿ve? Mujeres jóvenes, tumor sólido, con este flujo. Piensen, en este caso, piensen ustedes en una mujer joven en un digerminoma, es el caso de un digerminoma. Tumor sólido, miren la vascularización. Esta es la ventaja del volumétrico, podemos hacer muchas cosas con el volumétrico, ¿no? Y tumor sólido, vean ustedes por dentro de este tumor, cantidad de cosas que tiene por dentro, ¿no? Y marcadores de riesgo, definitivamente. Todos estos son los casos que hemos visto. Ok. Entonces, la otra, esta imagen era para mostrarles con lo que hacen en el Reino Unido. Una mujer posmenopáusica llega a un hospital general, a su control normal, le encuentran una masa ovárica, ven las características, es un hospital básico, nivel 1, ven las características de ese tumor, le hacen inmediatamente un CA-125 y con eso utilizan un puntaje y determinan el puntaje. Si ese puntaje es bajo, se queda en el hospital; si es moderado o alto, si es alto, se va a un centro de referencia. Y con eso le permite hacer una retroalimentación y ver que está fallando, que fallas hay en el primer nivel. De repente el equipo no sirve, de repente los colegas necesitan mayor capacitación, entonces nos permite mejorar el manejo del paciente, ¿no? Utilizando el CA-125 y la ecografía en mujeres posmenopáusicas. Entonces, benigno maligno, ¿no? 2D, 3D, etcétera. Parece que nos ayuda toda esta ecografía integrada. Tenemos que publicar. ¿Cuántos casos? Los hospitales grandes, Loaiza, neoplásicas, nos gustaría muchísimo ver publicaciones, tener experiencias para esto, ¿no? No publicamos. Y a veces un casito es muy importante y muchas veces es el inicio de una investigación. La capacitación fundamental, la tecnología, capacitación. A veces tenemos excelentes equipos, mala capacitación y a lo inverso. Y ojalá que después de esta pandemia pues salga lo que es el clamor de todos, de los médicos. Debemos hacerle un homenaje a tantos colegas que siguen muriendo por salvar una vida, ¿no? Claman ellos, escuchen, ayer, hoy, por favor, que esto cambie, que el sistema de salud mejore, que los políticos cambien, que inviertan en salud, que inviertan en educación y no tener la horrible evidencia que estamos mostrando al mundo, el comportamiento frente a esta pandemia, ¿no? Los mejores resultados predictivos se obtienen combinando variables clínicas, ecográficas, resonancia magnética o tomografía y los marcadores humorales o bioquímicos, ¿no? Entonces son pacientes que deben ser estudiados. Identificar las características de la masa, su origen, su tamaño, su morfología, posible etiopatogenia, marcadores de riesgo, si es de ovario en relación a y clasificarla con la clasificación muy sencilla que nos da IOTA. Las pruebas adicionales, la TAC,
Si la masa es quirúrgica, si es así, los hallazgos ecográficos ayudarán a planificar la cirugía. Tipo de cirugía, apoyo de otros especialistas, ni siquiera operan a veces tumores sin ni siquiera hacer una biopsia de congelación en una clínica que no tiene eso, ¿no? Por eso le decía, la primera cirugía de esa paciente con cáncer es vital para su futuro. Caso que le muestro la resonancia magnética y esta es la patología, como esto nos puede adicionar información. Acuérdense que la ecografía es muy mala para retroperitoneo, muy mala. Y finalmente, utilizar adecuadamente el ultrasonido, nuestros hospitales, pelear por tener mejor equipamiento, que nos apoyen en la capacitación. No puede ser que el propio colega tiene que pagar su capacitación, es increíble. Utilizar los criterios de IOTA, identificando los marcadores de riesgo del nivel 1, porque si esa paciente va al nivel 1 por otra causa y le hacen una ecografía ginecológica y tiene una masa y se pasó, eso puede haber sido el momento que puede haber salvado o tener por lo menos más años de vida en esa paciente. Evaluar nuestros resultados, propiciar el uso de guías y siempre, insisto, investigar. Y con eso vamos a terminar leyendo esto. Leed no para contradecir o refutar, ni para creer o aceptar como seguro, sino para sopesarlo y considerarlo. No creamos en paradigmas. La verdad de ahora, de repente mañana, no es la verdad absoluta. Así que les invito a utilizar bien la ecografía, a no dejar pasar estos casos, revísenla de nuevo, díganle, póngase un enema, regrese, si puede no le cobren cuando regrese, regrese para ver si es realmente un tumor o si no es tumor, y refiéranlo. Pues. Nosotros estamos abiertos siempre a los alumnos, Juan Carlos sabe, siempre le decimos, si tienen sus casitos especiales, tráiganlo, lo vemos juntos, aprendemos juntos y a lo mejor es un caso para publicar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad que estamos muy agradecidos por su ponencia y bueno, como siempre, muy completa. De verdad hace que uno se deleite con los temas de la ultrasonografía. A continuación, quisiéramos pasar a una ronda de preguntas donde se pueda aclarar algunos temas. Tenemos el chat para que los participantes que deseen nos escriban y nosotros planteamos la pregunta al doctor Moisés. O si gustan también plantearlo de manera personal, activan su micrófono y adelante. ¿Todo claro, colegas? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo saber si no están dormidos? Miren que vamos a tomar examen. Le va a mandar las preguntas, ¿eh? Sí, doctor. Para ver quién no se durmió. A ver, escríbanos, por favor, por el chat. Bueno, tenemos en el chat, doctor, muchas felicitaciones por la ponencia, que ha sido de mucha altura. ¿Alguien quiere plantear alguna duda? Mientras se anima, le voy a contar un casito que hemos visto en tiempo y ahorita. Yo estoy viendo casos solamente de urgencia, no ginecostétricos, de urgencia. Una chica de 24 años tiene un dolor intenso en flanco y va al hospital haciendo cola y no quieren verla. Luego tiene que irse a una clínica y mira, en la fila de los COVID, toda la posibilidad de contagiarse, ¿no? Va a una clínica, la ven, le hacen una ecografía, no es nada, pero al siguiente día se dio con un dolor muy intenso, alguien le recomienda y me avisa, ya voy a verla. Y la vimos, oye, un tumor, un quiste torcido de alrededor de 12 centímetros, torcido, con un abdomen agudo. Así que inmediatamente a llamar en este tiempo para que lo operen. Es bien complicado, pero fíjate cómo los pacientes van
van dando bote en este momento, ¿no? Y eso te lo dicen todos, lo que con las personas en obstetricia es un problema bastante serio, ¿no? Bastante serio. Y ahí, así es, la ecografía es tan importante, inmediatamente. ¿Cómo te das cuenta que es un tumor que está complicado? Un tumor grande, ese tamaño muy doloroso, incluso al presionarlo con el traductor le duele más. El flujo se detiene en un área, pasa muy poco flujo al resto del tumor, ¿no es cierto? Un flujo de alta resistencia, ¿no? Y sangre adentro. Mira, es un tumor torcido, definitivamente. Y es un abdomen agudo, y entonces esa paciente tenía que ser operada de inmediato. Esa es la ayuda de la ecografía, ¿no? Perfecto. Doctor, en el chat nos escribe Víctor Valer, nos pregunta, ¿recomienda usted tomar las ecografías de masa anexial con la vejiga vacía? Mire, primero, recomendación. Primero, hagan un examen abdominal. Correcto, nunca vayan a hacer el examen vaginal de entrada. Hagan el examen abdominal primero. Ahí les va a descubrir muchas cosas que no la van a ver por vía vaginal. En ese caso, puede tener la vejiga un poco llena y eso les ayuda mucho. Les ayuda mucho para observar, nos sirve como ventana para observar la pelvis. Pero vean hasta el hígado, vean hasta arriba. Una forma muy rápida. Luego van al examen vaginal, si es posible, porque hay pacientes que no pueden hacer vaginal. El examen vaginal, en ese caso, pues tiene que orinar la paciente. Pero, recomendación, acuérdense que están haciendo un examen ginecológico. Y en todo examen ginecológico tienen que evaluar también vejiga. Evaluar vejiga. La vejiga, no le pueden decir a la paciente, guarde un poquito de orina. No, vaya orine, porque mientras van haciendo el examen, probablemente la vejiga vaya llenándose un poco y necesitamos que esté un poquito llena la vejiga para evaluar vejiga, la relación del tumor con la vejiga y una serie de parámetros que no puede sentir. Pero no van a examinar una paciente por vía vaginal con una vejiga llena. Primero, que es muy fastidioso para el paciente. Y segundo, que no le va a permitir hacer un buen examen. Bien. Esto, doctor Castillo, el doctor Arturo Castillo, el director de nuestro curso, médico gineco-obstetra, el coordinador o jefe de la unidad de ecografía de nuestro hospital, y quiere hacerle una pregunta, doctor Moisés. Doctor Castillo, lo escuchamos. Buenas noches, doctor. Excelente su exposición. Gracias. Vamos porque usted es el pionero de la ecografía ginecológica prácticamente en el Perú. Salió de la escuela de Rebagliati y todos hemos seguido por muchos años y me alegra que se mantenga con esa lozanía, ¿no? Después tanto bregar y tanto enseñar. Bueno, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Según la regla de Iota, ya te había dicho que hay quiste simple con componente sólido, multiquístico, etc. Y cada uno tiene un porcentaje de malignidad. Un quiste simple, ¿no? Tiene un porcentaje muy bajo, que ni siquiera pasa la unidad, es el 0.3%. Mi pregunta es esta. Si usted encuentra un quiste de ovario simple, unilocular, en una menopáusica, aconsejar exírisis ¿desde qué tamaño? ¿O todos se la sacamos? Claro. Buena pregunta, doctor. Y lo saluda. Mire, en la mujer premenopáusica hay que recordar que debemos hablar de quiste cuando tiene más de 3 centímetros. Antes de eso, no. Hablamos de una premenopáusica. Una mujer menopáusica, ya no tomamos ese parámetro de 3 centímetros porque ya no tiene folículos en crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, si observamos una imagen anecoica en el ovario de esa mujer posmenopáusica, acuérdense que antes toda esa paciente terminaba en cirugía, ahora ya no. ¿Por qué? Porque se agrega el Doppler. Mida usted el quiste, vea las características que hemos comentado de riesgo, ¿no? Póngale el Doppler, y si tiene un Doppler que es lo más probable que tenga un Doppler muy escaso y de alta resistencia, tranquila,
denle toda la tranquilidad. Nosotros lo que hacemos adicionalmente es llamar al colega y decirle, mira, hermano, no pasa nada acá, vela el próximo año, tranquila. Es un folículo pues, de 2 centímetros, de 3 centímetros, no más, porque si es más, ya realmente hay que manejarlo ya como si fuera un quiste orgánico, ¿no? Otro punto que en relación a su pregunta es importante. Acuérdense que las pacientes actualmente utilizan mucho fitoestrógeno y el mensaje es que los fitoestrógenos no producen ningún efecto ginecológico. No, eso no lo vemos. No lo vemos así. Esta paciente, cuando una señora, ¿usted utiliza alguna hormona? No utilizo nada. Pero no puede ser. Tengo un endometrio que no es para usted, ¿no es cierto? Tiene una imagen quística en el ovario. ¿Usted usa algo, alguna vitamina? Ahí en el dato. Sí, utiliza estos fitoestrógenos y por tiempo. Y esa puede ser la causa, ¿no es cierto?, de que tengan estos hallazgos que no se ven comúnmente en una mujer posmenopáusica que no usa hormonas. Importantísimo. Pero como le digo, el mensaje sería no alarmar a la paciente, tranquila, si no hay otros factores, ¿no es cierto?, de riesgo, su control normal. Bien, Doc. Nos escribe la autora Sandra García, nos pregunta, el año 2017 el grupo IOTA hizo la recomendación que cuando la masa era no clasificable según reglas simples, se debía acudir al modelo ADMEX. ¿Alguna opinión sobre dicho modelo, dado que no se ha extendido mucho su uso? Así es. Uno de los problemas de estas clasificaciones es que algunos casos no van a entrar ahí, pues, ninguno. Muchos casos de tumor dermoide, por ejemplo, no entran en esa clasificación. Muchos casos. Incluso de algunos problemas de endometriosis. Entonces, en esos casos, que en el futuro va a salir seguramente una nueva clasificación, tenemos que informarlos con lo que hemos conversado, con marcadores de riesgo, porque al final, fíjense, IOTA, todos estos índices que nos ponen son referencias. Tenemos que utilizarlos, sí, pero nosotros tenemos un criterio de experiencia y de todo que nos dice que lo fundamental de esto es descartar que esa masa orgánica tenga algún factor de malignidad. En esa masa no clasificable, busquen los marcadores de riesgo. Busquen los marcadores de riesgo. Y justamente el análisis que han hecho esto en segunda opinión, encuentran que en ese grupo no clasificable, ¿no es cierto?, la información que tenían de aquellos que lo vieron los pacientes directamente no difería mucho. Entonces simplemente le decían no clasificable, pero con riesgo o sin riesgo. Punto. Porque al final el tumor es el mismo. Las clasificaciones que estamos implementando son cada vez diferentes, pero el tumor que estamos analizando es el mismo. Bien. El doctor Carlos Rodríguez nos escribe esto. ¿Es el LR es lo mismo que el RR? No, una cosa es riesgo relativo, otra cosa es likelihood ratio positivo. Son dos cosas diferentes y la fórmula es totalmente diferente. Acuérdense que el likelihood ratio positivo se obtiene de dividir la sensibilidad entre el complemento de la especificidad. O sea, ponemos arriba la sensibilidad y abajo 1 menos especificidad. Ese es el likelihood ratio positivo. Correcto. ¿Y qué significa el likelihood ratio positivo? Como decía, 10, por ejemplo, significa que la probabilidad de que esos marcadores de malignidad estén presentes en un cáncer es 10 veces mayor que en el que no es cáncer. La probabilidad de que esos marcadores estén presentes en el cáncer, en el positivo, es 10 veces más que en el negativo, en el no cáncer. Relación sensibilidad entre el complemento. Acuérdense que es el complemento, 1 menos especificidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es diferente a lo que es el riesgo relativo. Y cuando hagan sus trabajos, nunca dejen de hacer esos análisis que son básicos, ¿ah? Porque, como le digo, si no, el trabajo no tiene el mensaje adecuado, porque yo puedo encontrar una sensibilidad muy buena,
pero me sale un likelihood ratio positivo de 3, 4, ese trabajo no sirve. Es decir, la prueba no sirve, no es que el trabajo no sirva, ¿no? Sino que están demostrando que la prueba no sirve. Correcto. Bien, doctor, gracias. El doctor César Coronel nos ha escrito una pregunta, pero no lo entiendo bien. Doctor Coronel, ¿podría plantearnos la pregunta desactivando su micrófono? Sí, buenas noches, doctor. Gracias por enseñanza y siempre aprendemos de usted. Ha sido su alumno. Una consulta. Cuando nosotros detectamos una lesión tumoral ya de compleja, de alto riesgo de malignidad, en el tratamiento, ¿se logra cambiar el pronóstico de esa paciente? Claro. Es muy tardío ya ese diagnóstico de un tumor. Sí, porque usted puede encontrar marcadores de riesgo y todavía puede estar solamente en el ovario, tumor en el ovario, ¿no es cierto? Habiendo marcadores de riesgo en el tumor. Entonces ya de ahí viene el estadiaje clínico de ese tumor, ¿no? De ese tumor. Y dependiendo de eso, qué bueno fuera que todos esos, que uno encuentre 2, 3 marcadores, inmediatamente pase el estudio, ¿no? Esa paciente que muchas veces no tiene nada de clínica, no tiene nada. Porque acuérdense que los malos resultados, porque recién el paciente cuando tiene clínica, recién va al hospital, recién, entonces encuentran estadio 4, ¿no es cierto?, estadios avanzados, 3, 4, y ya el pronóstico es malo. El pronóstico es muy malo. Eso es lo que encuentran en neoplásicas. Hace poco escuchaba una conferencia de un colega, un oncólogo, que hablamos de este tema y nos decía, pues siguen llegando los pacientes tardíamente, pues. Entonces no vamos a tener, y aparte, a pesar de que ahora hay nuevos tratamientos quimioterápicos, ¿no? Sin embargo, pues el pronóstico no ha mejorado. Pero podemos tener un tumor localizado, ¿no es cierto?, con marcadores de riesgo todavía, ¿eh? Localizado en el ovario. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por su respuesta. Joana Rangel nos escribe, si la imagen anecoica simple mide menos de 3 centímetros, ¿cómo se reportaría en la conclusión del estudio, en edad fértil? Ya le dije, si la mujer es premenárquica, está en edad reproductiva, infórmela como un folículo. Folículo de tanto, ¿no? 29 milímetros, 30 milímetros. Si está en la posmenopáusica, ya no es lo mismo. Ya la informa como un quiste de tantos milímetros. Así es, porque lo otro es un folículo, 99% que sea un folículo. Gracias, doctor. Recuerden que los folículos pueden crecer incluso un poco más, ¿no? Pueden crecer a veces hasta 4 centímetros, pero se estandarizaba así en ponerle 3 centímetros. Gracias, doctor. La doctora María Agustinza nos escribe, dice, en el caso de mutaciones genéticas de BRCA1 o BRCA2 positivo, ¿es recomendable en su opinión realizar el test de screening para cáncer de ovario cada cuánto tiempo? Sí, es preferible. Las guías establecen que esa paciente debería verse cada 6 meses y no cada año, en los casos que tengan genética positiva, sí. Eso fue también lo que nos informó el oncólogo, en una conferencia del oncólogo americano sobre estas pacientes. Incluso mira que hay unas pacientes que ni siquiera lo controlan, sino que de frente les hacen oforectomía con ese antecedente. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que quisiera plantear el auditorio virtual al doctor Moisés? Desactivando su micrófono. Juan Carlos. Doctor, adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor Guamán, realmente excelente su presentación. Yo quería preguntarle, ustedes he estado mencionando y sabemos que la mayoría de los casos que se diagnostica como cáncer de ovario llegan bastante tarde. ¿Cuál sería su recomendación de evaluación, así como estamos trabajando mucho con lo que es prevención? ¿Cuál sería la edad en la cual usted recomendaría que las mujeres nos hagamos ecografías pélvicas para ir en busca
de la posibilidad de un cáncer de ovario sería mucho más, digamos, importante en los casos en los cuales sean mujeres con un antecedente familiar muy alto de cáncer de mama, de ovario, de colon, dentro de su historia familiar. Gracias por su respuesta. Gracias, doctora. En realidad el tema del cáncer de ovario pues, es un tema muy complicado, ¿no? Hasta ahora no hay una prueba con alto valor predictivo que sea asequible a toda la población, ¿no? Que sea pues, posible como un Papa Nicolau, como un examen de mamas, poder hacerlo, ¿no? Por eso es que hasta ahorita no tenemos una prueba. Nosotros estamos hablando de pacientes seleccionadas que se han hecho estos estudios, estamos evaluando que la prueba sirve, pero qué bueno que esa prueba podríamos hacerla a todas las pacientes, lo que sería imposible. Ahora, nuestro mensaje que siempre hacemos en este tema es que toda paciente, por eso pongo del primer nivel, porque si pensamos en una prueba de tamizaje, tiene que ser del primer nivel, ¿no es cierto? Que toda paciente ginecológica en edad reproductiva o más todavía que tenga más edad, toda paciente debía hacerse el examen transvaginal, y referirla, en este caso si hay algo sospechoso, referirla pues referirla a un centro que tenga pues mejores equipos, que tenga personal más especializado. Pero yo estoy seguro, doctora, que si una mujer, como ocurre en la práctica privada, los casos que vemos de colegas que nos mandan en la práctica privada, es muy difícil que se escape un cáncer de ovario o que llegue a un estadio avanzado. Le comento un caso último antes de que empiece la pandemia. Una señora que vive en Lima, que tiene seguro, que es profesional, un día la hija la ve que sangraba. Entonces le dice, mamá, ¿pero qué está pasando? Y le dice, no, hija, tenía más de un año sangrando, Entonces ya era posmenopáusica, lógicamente. Así que ¿y por qué no ha dicho nada? Por miedo. Como decía ese estudio de cáncer de mama y de cuello uterino, ¿por qué las mujeres llegan a este estadio? Por miedo, muchas por miedo a que sean malignos, ¿no? Entonces tenía miedo, la vimos, oiga, era un cáncer metastásico, cáncer de ovario metastásico a endometrio. Miren, una paciente profesional aquí en Lima, ¿no? Entonces, el aspecto de educación en salud es fundamental, como en todo programa preventivo, promocional, es fundamental. Y en eso pues tenemos mucha eficiencia pues, del sistema de salud, ¿no? Que ni siquiera la parte curativa la tenemos, ¿no? Pero yo estoy seguro que implementando, como hemos puesto en muchos casos también, por ejemplo, en detección en obstetricia, las anomalías congénitas más frecuentes, las cardiovasculares. ¿Por qué no implementamos un sistema, ¿no es cierto?, nacional, como hay en otros países, ¿no es cierto?, que podamos identificar los casos de estas anomalías? Igual en el cáncer mata, también el cáncer mata. Entonces, es cuestión de que nosotros, los profesionales involucrados, deseemos insistir en estas cosas, ¿no? Que en primer nivel, hay equipos en el primer nivel, probablemente falta entrenamiento, probablemente falta un poco de orientación a los propios colegas, oiga, véale sus ovarios, si están bien no pasa nada, pero si hay algo anormal, háganlo de nuevo o mándenlo a un hospital, ¿no? Creo que podríamos hacer algo. Gracias, doctor, y eso nos afirma mucho más que nosotros como hospital de tercer nivel, de alguna manera tenemos que trabajar con el primer nivel. Exactamente. Gracias. No, si estamos quebrados en eso, no, nada puede hacerse, ¿no? Así es. Gracias. A usted, doctora. Creemos justamente, doctor, que ese es el reto que tenemos como hospital, prácticamente como hospital líder de la parte sur de Lima, con una gran población. Y esa justamente es la finalidad de estos cursos, ¿no? De sensibilizar a nuestro personal, mejorar sus capacidades y luego convocar a través de estos cursos también a toda nuestra red, ¿no? A todo nuestro primer nivel, para comenzar a hablar el mismo idioma, estar
sensibilizados todos y de alguna manera comenzar a formar el equipo que debemos ser, ¿no? En beneficio siempre de nuestra paciente, ¿no? Muchas gracias por su... A veces nos preocupamos más por la ecografía obstétrica, ¿no es cierto? Y dejamos un poco olvidada la ecografía ginecológica. Eso pasa en los servicios generales. Por eso que en otros países avanzados, la ecografía ginecológica está aparte, solamente hacen ecografía ginecológica. Y ese es un dato importante para ustedes. No necesariamente separarla, pero sí, de repente, algunos colegas que tienen más afición a la ecografía ginecológica la desarrollen más, ¿no es cierto? Que la desarrollen más y que complementen con el radiólogo, la ecografía de mama también, que es muy importante, ¿no? En ese control. Y si cada vez, porque hay que ser honestos, muchos colegas que hacen ecografía ginecostétrica hacen muy poca ecografía ginecológica. Y entonces, si no hay entrenamiento en esto, no solamente el cáncer o los marcadores de riesgo se le va a escapar, sino mucha otra patología, ¿no? Mucha otra patología. Entonces, orienten a 1, 2, 3 que les interese un poco más la ecografía ginecológica y a lo mejor la van separando un poco, ¿no? Con algún proyecto, con un programa futuro. Muchas gracias, doctor. Definitivamente tenemos que considerar todo eso en la organización y en la evolución de nuestro servicio. Le reitero, doctor, nuestro agradecimiento por haberlo tenido esta noche hasta estas horas. Todos nosotros hemos aprovechado, los que ya lo conocemos, hemos sido sus alumnos, y bueno, creo que la mayoría hemos pasado por algunos de sus cursos muy buenos, que nos han ayudado muchísimo a apasionarnos con este tema de la ultrasonografía. Y bueno, para nosotros decirle que ha sido un gusto, que hemos disfrutado su conferencia, y a ver si en una próxima oportunidad lo volvemos a tener por acá. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Gracias a usted. En nombre de todo mi servicio y a nombre de todos los participantes del curso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias. Y a todos nuestros amigos y colegas participantes, muchas gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Y mañana nos vemos a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a tener al doctor Castillo con la parte de ecocardiografía fetal. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.